Y resulta ser que el podium, como dicen, el primer lugar está ocupado con México, en el cual 7 de cada 10 niños y adolescentes sufren de alguna forma de bullying cada día. Y de estos 7 de 10, de estos 7, uno puede tener conductas suicidas. Y se calcula que el bullying o el acoso escolar y el ciberbullying son los causantes directos de más de 200,000 muertes, ya sea por homicidio o por inducción al suicidio cada año. O sea, es un problema, digo, los grandes números así como que impactan, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es esto del bullying? Y también, bueno, es un anglicismo, la palabra bullying, que se ha generalizado su uso, pero se refiere, en español nos estaremos refiriendo a acciones de hostigamiento o acoso, y ya ha intervenido la Suprema Corte de Justicia y ha dictado sentencias a este respecto. Y digamos que a nivel de la Suprema Corte en México, la parte jurídica se define como todo acto u omisión que de manera reiterada agreda a la integridad física, psicoemocional, patrimonial o sexual de un niño o adolescente. Y un componente importante en la definición de la Suprema Corte es que se dé mientras está al cuidado de instituciones educativas públicas o privadas. Hago esta precisión en el sentido de que así es como se aborda en México, en donde se aborda fundamentalmente el daño, se atiende a las víctimas, pero analizando el tema a nivel más extenso, pues nos encontramos que en realidad ya es una práctica que rebasa el ámbito escolar, que se encuentra en todos los ambientes, se encuentra en los ambientes laboral, entre los amigos, en otras áreas de interacción social, en la familia, por supuesto, la familia es un tipo de bullying muy nocivo para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y también que cada vez se reporta que también se practica entre los adultos, ¿no? ¿Y por qué es esto importante? Yo creo, Mike, que resulta relevante enfatizar por qué esto es tan grave. Y creo que eso parte de entender que vivimos en tiempos distintos, en el sentido de que la construcción de la identidad personal actualmente en niños, niñas y adolescentes pasa por encontrarse y ubicarse en esas redes sociales. O sea, ya no nada más basta con la mirada de los papás, de las familias o del contexto más cercano, sino que ya están tan expuestos, incluso pues ya más allá de estos chicos nativos digitales que ya desde bebés nacen con la tecnología y con el cel en la mano, el iPad, para ellos ya es totalmente parte de su ecosistema, de su desarrollo, esos ambientes. Y que va evolucionando. Y va evolucionando, siempre seguirá siendo importante la recomendación de tener muchísimo cuidado en tener un buen uso, en enseñar un buen uso de estas tecnologías, pero la realidad es que también ya han formado parte, ya son parte de, y es ahí donde se van generando las interacciones, en donde los chicos, las chicas y los adolescentes, sobre todo los adolescentes también, en esa etapa en donde la relación con los pares es fundamental para la construcción de su identidad, su sentido de yo, quién soy, cómo me llamo, cómo soy visto, soy aceptado, tengo un sentido de pertenencia en mi persona, pues eso se va percibiendo y se va construyendo en el contexto digital en buena medida, ¿no? Entonces, por eso es tan importante entender que para un adulto o otras generaciones, como que dices, bueno, pues no sé, puede pasar o bloquea a alguien o todo, pero sentirte tú agredido ahí, rechazado, en realidad es para todo mundo perturbador, pero particularmente para niños, niñas y adolescentes. ¿Qué está causando? Está causando graves problemas que provocan síntomas físicos. No es extraño que los chicos empiecen a desarrollar síntomas somáticos, que empiece a dolerles la cabeza, el estómago, que empiecen a perder el sueño, que tengan alteraciones. O mucho sueño. Que tengan alteraciones de conductas alimenticias, que tengan insomnio, pierdan el sueño, etcétera, que empiecen a desarrollar conductas evitativas. Ya no quiero ir a la escuela, ya no quiero ir a tales espacios, ya no quiero hablar con tal persona, no quiero salir agredido. De mi cuarto. Exactamente, empiezan a desarrollar ya situaciones también
muy perturbadoras, la ansiedad, la depresión, y pueden ir escalando hasta temas suicidas, ¿no? Hasta ideaciones suicidas. Vamos aquí en nuestra terapia de miércoles, ahora con la querida Alicia Ortiz. Ya estamos al aire, sí, ya estamos, sí, avisen. Ya estamos aquí, bienvenida Alicia, ¿cómo estás? Bien, encantada de estar aquí con ustedes, querido Mike. Te pegas tantito al micrófono. Queridos sí. radioescuchas, Gracias. aquí encantada. Qué bueno, Alicia, pues para hablar de un tema que se ha vuelto muy común hoy en día, que es el bullying y el ghosting. Y pues el cómo se lastima al otro. ¿Por qué? ¿Cómo y por qué lastimar? ¿Y por qué se ha vuelto este medio tan susceptible de generar contextos muy agresivos, ¿no? Bueno, pues quisiera comentarte, Mike, queridos radioescuchas, que me he estado encontrando que es un problema muy grave, más allá de lo que muchas veces los adultos detectamos. Wow. Y que preparándome para esta plática, me encontré con que México ocupa tristemente el primer lugar a nivel mundial de la práctica de bullying y ciberacoso. Como dato, estos datos están llevados a cabo por un estudio de una organización, una ONG internacional llamada Bullying Sin Fronteras, y también la UNICEF y la ONU ya han tomado cartas en el asunto. Y resulta ser que el podium, como dicen, el primer lugar está ocupado con México, en el cual 7 de cada 10 niños y adolescentes sufren de alguna forma de bullying cada día. Y de estos 7 de 10, de estos 7, uno puede tener conductas suicidas y llegar incluso a concretar el suicidio. Se calcula 1 de cada 10 llega a ese punto. 7 de cada 10. 7 de cada 10. Y de esos 7. Y 1 de cada 7 de esos 7 llega al tema del suicidio. Y se calcula que el bullying o el acoso escolar y el ciberbullying son los causantes directos de más de 200,000 muertes, ya sea por homicidio o por inducción al suicidio cada año. O sea, es un problema, los grandes números así como que impactan, ¿no? Sí. Está seguido por Estados Unidos, en donde 6 de cada 10 niños sufren a cada día este tipo de acoso, y seguido por China. Nada más por mencionar el top 10. Después el top 3 es México, 1. Primero México, Estados Unidos, luego China. Ese es el top 3, ¿no? Y en China, bueno, pues no es más difícil conseguir los datos, pero se tiene como que una aproximación bastante cercana, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es esto del bullying? Y también, es un anglicismo, la palabra bullying, que se ha generalizado su uso, pero se refiere, en español nos estaremos refiriendo a acciones de hostigamiento o acoso, y ya ha intervenido la Suprema Corte de Justicia y ha dictado sentencias a este respecto. Y digamos que a nivel de la Suprema Corte en México, la parte jurídica se define como todo acto u omisión que de manera reiterada agreda a la integridad física, psicoemocional, patrimonial o sexual de un niño o adolescente. Y un componente importante en la definición de la Suprema Corte es que se dé mientras está al cuidado de instituciones educativas públicas o privadas. Hago esta precisión en el sentido de que así es como se aborda en México, en donde se aborda fundamentalmente el daño, se atiende a las víctimas, pero analizando el tema a nivel más extenso, pues nos encontramos que en realidad ya es una práctica que rebasa el ámbito escolar, que se encuentra en todos los ambientes, se encuentra en los ambientes laboral, entre los amigos, en otras áreas de interacción social, en la familia, por supuesto, en la familia es un tipo de bullying muy nocivo para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y también que cada vez se reporta que también se practica entre los adultos, ¿no? Por ejemplo, entre papás de niños que crean chats para estar pendientes en las escuelas. Y ahí mismo se practican ciertas formas de discriminación. Ahora, ¿qué es esto yo planteaba esto del ghosting, y diría que el ghosting, que es una práctica que viene de ghost, que es como hacer fantasma a alguien, como ya no existes para mí, ya eres así un ente intangible, es ignorar a alguien, es una de las formas de ciberbullying
que es la palabra ciberbullying, pues se refiere a todas estas formas de hostigamiento o de acoso que se hacen a través de las redes sociales, de las tecnologías digitales. ¿Y por qué es esto importante? Yo creo, Mike, que resulta relevante enfatizar por qué esto es tan grave. Y creo que eso parte de entender que vivimos en tiempos distintos, en el sentido de que la construcción de la identidad personal actualmente en niños, niñas y adolescentes pasa por encontrarse y ubicarse en esas redes sociales. O sea, ya no nada más basta con la mirada de los papás, de las familias o del contexto más cercano, sino que ya están tan expuestos, incluso pues ya más allá de estos nativos, estos chicos nativos digitales que ya desde bebés nacen con la tecnología y con el cel en la mano, el iPad, para ellos ya es totalmente parte de su ecosistema, de su desarrollo, esos ambientes. Y que va evolucionando. Y va evolucionando, digo, siempre seguirá siendo importante la recomendación de tener muchísimo cuidado en tener un buen uso, en enseñar un buen uso de estas tecnologías, pero la realidad es que también ya han formado parte, ya son parte de, y es ahí donde se van generando las interacciones, en donde los chicos, las chicas y los adolescentes, sobre todo los adolescentes también, en esa etapa en donde la relación con los pares es fundamental para la construcción de su identidad, su sentido de yo, quién soy, cómo me llamo, cómo soy visto, soy aceptado, tengo un sentido de pertenencia en mi persona, pues eso se va percibiendo y se va construyendo en el contexto digital en buena medida, ¿no? Entonces, por eso es tan importante entender que para un adulto o otras generaciones, como que dices, bueno, pues, no sé, puede pasar o bloquea a alguien o todo, pero sentirte tú agredido ahí, rechazado, en realidad es para todo mundo perturbador, pero particularmente para niños, niñas y adolescentes. ¿Qué está causando? Está causando graves problemas que provocan síntomas físicos. No es extraño que los chicos empiecen a desarrollar síntomas somáticos, que empiece a dolerles la cabeza, el estómago, que empiecen a perder el sueño, que tengan alteraciones. O mucho sueño. Que tengan alteraciones de conductas alimenticias, que tengan insomnio, pierdan el sueño, etcétera, que empiecen a desarrollar conductas evitativas. Ya no quiero ir a la escuela, ya no quiero ir a tales espacios, ya no quiero hablar con tal persona, no quiero salir agredido de mi cuarto. Exactamente, empiezan a desarrollar ya situaciones también muy perturbadoras, la ansiedad, la depresión, y pueden ir escalando hasta temas suicidas, ¿no? Hasta ideaciones suicidas. Entonces, pues todo esto es bien grave. Creo que es bien importante entender que para los jóvenes, para los chicos, es una cuestión prácticamente vital el generar un sentido de aceptación, y por lo tanto los adultos en los espacios en donde estamos, en la familia, en las escuelas, en los lugares en donde se dan estas convivencias, pues es importante construir un sentido de una base segura y desarrollar las habilidades para poder ir detectando esas conductas. Se tiende, como les decía en un momento, a priorizar el cuidado de las víctimas, pero en realidad también los victimarios son personas que suelen estar inmersos en diversas problemáticas y estar volcando en actitudes agresivas y hostiles, situaciones traumatizantes, problemáticas que están viviendo en sus propios contextos. Generalmente son situaciones críticas en sus contextos familiares, en su tipo de vínculos. Y por eso es tan importante, Mike, ¿cómo ves? Sí, porque normalmente hay una preocupación por el sector, por la población que está sufriendo el bullying, pero resulta también que del otro lado las personas que hacen bullying lo están haciendo por algo. Claro. Hay que tener un cuidado, porque yo creo que más allá de preocuparte por el problema, también no digo que no, sino también hay que preocuparnos por qué está generando el problema, quién está generando el problema, ¿no? Del otro lado, este niño que violenta en la escuela, claro, ¿qué está pasando en su vida
Claro. para que esté haciendo este llamado de atención, porque muchas veces puede ser un llamado de atención el Claro. ser violento con otros niños, ¿no? Claro, y en buena medida esas son también conductas que se reproducen del contexto de adultos. Te voy a nada más rápidamente a comentar el caso que se dictaminó en la Suprema Corte de Justicia, porque fue de un niño de 7 años que representaba el cuadro de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y en ese caso, la propia maestra tenía conductas humillantes, agresivas, hostiles hacia el niño, y en cierta forma, al hacerlo ella, también alentaba a que otros niños fueran agresivos. Entonces todo esto pasó por varias salas, por varias instancias, tomó tiempo, pero finalmente se determinó que había habido una agresión, y precisamente de ahí viene este enfoque, esta parte jurídica, digamos, que ya lo cataloga como un tema en donde hay sanciones. Es importante que las instituciones educativas particularmente pues tengan protocolos de atención a este tipo de situaciones, porque es fundamental trabajar en la prevención. Es tan alto y es tan importante también capacitarnos, en nuestro caso como docentes, como terapeutas, como adultos que estamos tratando con jóvenes y niños, para poder abordar de una manera asertiva esto, porque en realidad y atender a todas las partes involucradas, porque en los grupos, por ejemplo, pues tienes en el hecho en sí es el acosador, la víctima, pero también hay un contexto de testigos y de grupos que se van juntando en torno, ¿no? Y se vuelven ambientes muy tensos, que hay que pues buscar estrategias para poderlos estabilizar y generar ambientes más armónicos para su desarrollo de los chicos. Que eso es muy importante, porque al final hoy son niños, hoy son adolescentes, pero mañana van a ser adultos que van a batallar con esta dificultad, ¿no? Claro. Y si a adultos nos pasa, porque ya lo has dicho, se extiende ya al lado laboral, se extiende a la parte adulta, donde también podemos tener este bullying, o también podemos hacer este bullying, podemos tener este ghosting, pues claro, si lo hacemos ahorita de adultos, pues cuesta un poco más de trabajo siempre, ¿no? El aceptarlo y todo, pero si lo trabajamos desde los niños, desde las instituciones educativas, que es donde pues pasan la mayor parte del tiempo los niños, donde hay mayor convivencia porque están con sus amigos y tienen este desarrollo social, yo creo que si lo empezamos a trabajar desde ahí va a ser más fácil para cuando ellos sean adultos. Claro, y desde chiquitos, porque te decía, esto ya se ha extendido muchísimo a las redes, o sea, ya hay una serie de conceptos que nos hablan, por ejemplo, el grooming, que es el acoso sexual de niños o jóvenes mayores a otros más pequeños, el sexting también, que pues, cuando se sale para allá, eso, hay un concepto bien interesante, fíjate, porque para los jóvenes, esta relación con los pares, y bueno, que se viene desde el origen en las relaciones de apego con los padres, se va desarrollando esa capacidad de intimar, ¿no? Y ahora dicen, hay una también, ahora ellos tienen a estos espacios de extimación, o sea, no nada más es la parte íntima, sino que eso se construye hacia afuera, ¿no? Entonces, es bien importante para los jóvenes en general y en la actualidad el sentir que esos sean espacios seguros, y si no lo son, en el caso de niños y niñas y adolescentes, el impacto es muy grave, porque va a afectar su autoestima, va a afectar su capacidad de socialización, pueden desarrollar además pues de todos estos síntomas y consecuencias, pues también una situación en donde les cueste trabajo su propio desarrollo, su propio desempeño, suelen empezar con afectaciones en el rendimiento académico, problemas, reitero, para ubicarse en espacios donde puedan potenciar sus habilidades, familia, ¿no? Problemas de aprendizaje, dificultades, situaciones de salud que tienden a ser muy graves. Y reitero, es algo mucho más presente, más frecuente y más grave de lo que alcanzamos muchas veces a ver. Tristemente tenemos casos, y han sido noticias, de que las agresiones ya físicas llegan al nivel de matar, de provocar la muerte. Como ¿no? ya lo Eso dijiste, es terrible. los niveles de homicidio y de suicidio que hoy tenemos. Es terrible, ¿no? Y siendo el país número 1 con eso. Exactamente. Pero para eso hay que prevenir y acercarnos a los profesionales. Por favor, Alicia, tus redes sociales, dinos dónde te podemos contactar para poder trabajar este y todos los temas claro que sí, con todo gusto. Mira, les digo mis redes, que a mi queridísima amiga Zaira, que estamos trabajando. Saludos, Zaira. Gracias. Es @MFC, que es Mindfulness y Capacitación, MFCP Alicia Ortiz, y esto es en todas las redes menos en Face, en donde es Mindfulness, Educación y Psicoterapia, y en LinkedIn estoy como Alicia Ortiz.
Y bueno, también de ¿El manera WhatsApp? directa en WhatsApp, que es el 55 16 87 81 71, donde con todo gusto pues los atiendo de manera personalizada. Así que ya saben, Muchísimas si gracias. necesitan ayuda, si necesitan también saber las herramientas para poder trabajar este tipo de temas, pues contacten a Alicia Ortiz. Sí, muchas gracias. Y, Tenemos pues, unas situaciones de ahí violencia está. muy graves. Y hay que ir vale la terminando. pena Empieza atender. empieza desde Exacto. nosotros empezar a atender este tipo Claro. de violencias y erradicar con ellas. A lo mejor no al 100%, ¿verdad? Porque es un proceso muy grande, pero vamos a empezar a Sí, trabajar sí, en sí. ello. Muchas gracias, Al Alicia, contrario, como cada gracias, miércoles de queridos terapia. radioescuchas, gracias. Nos Mike, vemos aquí el encantada. siguiente miércoles. Y bueno, yo Gracias. me paso a despedir con el favor de ustedes. Gracias, Alicia. Nos vemos la próxima semana. Bueno, yo la próxima semana. Aquí el señor Mirinda y mañana el señor Josafat los estarán esperando en el rico café, en el café de las 10. Por hoy es todo, pero síganos en todas las redes sociales de ADR Networks. Estamos en todas. No hay ninguna red social en la que no estemos. Así que en la que sea tu favorita, ahí síguenos. Y Ahí estamos activando señor sus Mirinda, sentidos, ¿cómo está? bienvenidos. Pues muchas gracias, señor. Activando tus sentidos. Mañana. Hasta pronto. Bye, bye, bye. Mindfulness es una práctica que nos ayuda a controlar situaciones de ansiedad, depresión, a aliviar los malestares que provocan y condiciones derivadas del estrés crónico, postraumático, entre otras situaciones que afectan nuestra calidad de vida, nuestra salud física y mental. Mi nombre es Alicia Ortiz, soy psicoterapeuta, especialista en mindfulness y los invito a conocer más de estos temas y temas que nos ayudan a mejorar nuestras condiciones de vida. En su programa El Café de las 10, a mí me encuentran en el segmento de los miércoles de 11:30 a 12 aquí en ADR Networks. Muchas gracias por su atención, aquí los esperamos.